En esta actividad 2 estudiamos las diferencias existentes entre una destilación sencilla, fraccionada y a vacío. Se trata de entender cuál de ellas es más adecuada a utilizar en el caso de separar mezclas de sustancias que generalmente son líquidos. Cuando hablamos de mezclas de líquidos podemos encontrar líquidos inmiscibles, aceite y agua, mercurio y agua, parafina y agua o benceno y agua. En realidad estos líquidos no se mezclan en nada y cuando se ponen en contacto se separan en dos capas. La inferior es la que corresponde al líquido que tiene mayor densidad. Podemos encontrar líquidos parcialmente miscibles, agua y éter. Su solubilidad es limitada. Se trata de mezclas que pueden separarse por lo que se llama destilación fraccionada. También podemos encontrar líquidos completamente miscibles, caso de agua y alcohol o benceno y éter. Son mezclas que forman una disolución homogénea en cualquier proporción. Pasamos a definir una serie de conceptos que nos van a resultar de utilidad a la hora de entender lo que es una destilación. Uno de estos conceptos es la presión de vapor, presión que alcanza un líquido al evaporarse cuando se introduce en un recipiente cerrado y a vacío. Esta presión es la ejercida por el vapor en equilibrio con el líquido y depende de la temperatura. Otro concepto a tener en cuenta es el punto de ebullición de un líquido, temperatura a la que la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica del compartimiento en el que ese líquido está contenido. Cuando el líquido se transforma en vapor, aparecen burbujas que ascienden hacia la superficie del líquido y escapan al aire. Definamos ahora lo que se entiende por punto de ebullición normal o estándar del agua. A nivel del mar, el agua hierve a una temperatura de 99,97 grados, es decir, a una atmósfera de presión. El punto de ebullición, no obstante, estándar recomendado por la IUPA desde 1982 es de 99,61 grados. En el pico del monte Everest, a una altura sobre el nivel del mar de 8.848 metros y a una presión atmosférica de 34 kilopascales, el agua hierve a una temperatura de 71 grados. En conclusión, la presión atmosférica es un factor determinante en el valor del punto de ebullición, de manera que cuanto mayor sea la presión atmosférica a la que se expone un líquido, mayor será su punto de ebullición, y lo contrario también es cierto. Bueno, pasamos a explicar lo que es una destilación sencilla o simple. Es un proceso físico utilizado en química para separar, aplicando calor, mezclas de dos sustancias, generalmente líquidas, cuyos puntos de ebullición difieren en más de 60 grados centígrados, existiendo un amplio intercambio calorífico entre el vapor y el líquido. Cuando se procede a hacer una destilación sencilla, una de las sustancias ha de ser volátil y la sustancia más volátil se condensa en forma de vapor, mientras que la no volátil se recoge en forma de destilado. También se emplea este tipo de destilación para separar líquidos no volátiles de sólidos. Para realizar una destilación sencilla, el líquido a destilar se pone en un matraz de fondo redondo que debe estar perfectamente acoplado a un termómetro, de modo que su bulbo quede ajustado al tubo de desprendimiento de los vapores. El matraz se calienta suavemente hasta que se alcanza el punto de ebullición del líquido. Se produce así su paso a la fase de vapor a través de un refrigerante conectado a una toma de agua, condensándose al tiempo que se va generando el destilado. Ese destilado se recoge en un matraz de tipo Erlenmeyer que está acoplado al refrigerante por medio de una alargadera. A la hora de llevar a cabo una destilación sencilla o simple hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Por ejemplo, que el matraz de destilación se debe llenar con el líquido a destilar, pero nunca con un volumen superior a la mitad de su capacidad ni menos de un tercio. Y además, se debe evitar el sobrecalentamiento del líquido contenido en el matraz de reacción. Se logrará así una ebullición continua y regular si antes de iniciar la destilación se añaden a este matraz unos trocitos de porcelana porosa que permiten la formación de núcleos de burbuja y que hacen hervir al líquido suavemente. No obstante, la presencia de una capa sólida en el fondo del matraz de destilación también puede ser causa de saltos violentos y por ese motivo es aconsejable el uso de baños de calefacción, placas o mantas eléctricas y más cuando se trata con líquidos inflamables. Vamos a ver qué ocurre si queremos separar dos líquidos volátiles haciendo uso de una destilación sencilla o simple. Si la llevamos a cabo la destilación, veremos que no se logra la completa separación, puesto que la mezcla comenzará a hervir a una temperatura intermedia entre los puntos de ebullición de las dos sustancias, produciéndose así un vapor rico en la sustancia más volátil, que es precisamente la que tiene menor punto de ebullición. Considerando el diagrama temperatura de ebullición-composición que aquí se expone,
Imaginemos que una mezcla con composición X sub B, tanto de A como de B, se calienta a la temperatura T'. Se puede observar que se produce un vapor con una composición X sub B V que vendrá dada por el corte de la isoterma con la línea de equilibrio. Este vapor está enriquecido en el componente más volátil y este vapor de composición X sub B V es el que se condensa en el refrigerante, mientras que el líquido que queda en el matraz de destilación estará enriquecido en la sustancia menos volátil, que es precisamente la que tiene mayor punto de ebullición, es decir, la sustancia A, tal y como se indica en el diagrama. Como se ha visto, en ocasiones una destilación simple no permite la separación de mezclas y hay que recurrir a una destilación fraccionada. Una destilación que es un proceso físico utilizado en química para separar mezclas de líquido, pero que tengan punto de ebullición próximos o cercanos, es decir, se pueden separar en una mezcla varios líquidos que tengan un punto de ebullición cercanos. El montaje es similar al que se ha explicado en el caso de una destilación simple, pero con la diferencia de que se intercala entre el matraz y la cabeza de destilación lo que se llama una columna de fraccionamiento. Se consigue así una destilación mucho más pura al proporcionar contacto entre los vapores ascendentes y el líquido condensado que desciende. Además, se puede ver que en vez de un matraz Zeller-Meyer, aquí están acoplados una serie de matraces colectores, puesto que, como ya se ha dicho, es posible separar no solamente dos líquidos, sino que se pueden separar diferentes líquidos que tengan puntos de ebullición próximos. Cabe señalar que en una destilación fraccionada, cuanto mayor sea la longitud de la columna de fraccionamiento, mayor separación se conseguirá. Generalmente estas están rellenas con un material inerte que mejora la separación, pudiendo encontrar columnas de fraccionamiento rellenas de fragmentos o perlas de vidrio, para aumentar la superficie de contacto, o también aquellas que se denominan bigrés de vidrio con hendiduras practicadas en el vidrio que hacen que se incremente la superficie de contacto del vidrio con el vapor. Como se ha dicho, la columna de fraccionamiento permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende. El vapor se condensa y vuelve a destilar muchas veces antes de abandonar la columna, y esto facilita el intercambio de calor entre el vapor y el líquido y un intercambio de masa, donde los líquidos que tienen un menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Se muestra aquí el diagrama temperatura-composición para una mezcla de dos sustancias que van a ser separadas por destilación fraccionada. Para conseguir una separación total, habría que someter a nuevas destilaciones tanto el destilado como el residuo. Estudiaremos a continuación qué es más conveniente utilizar en el caso de querer separar una mezcla de agua y acetona. Si tenemos en cuenta el punto de ebullición del agua de 100 grados y el punto de ebullición de la acetona de 56 grados, es verdad que no son muy distantes, con lo cual sería más conveniente en principio hacer uso de una destilación fraccionada. No obstante, vamos a ver qué ocurre si utilizamos una destilación simple. Vamos cogiendo una serie de fracciones de destilado y entre 56 y 65 obtenemos 25 mililitros. Es un volumen que en principio cabe pensar que es de acetona, puesto que no se ha alcanzado la temperatura de ebullición del agua. A continuación, cogemos otro frapento, otra fracción entre 65 y 78 grados y se recogen 4 mililitros. Este volumen podemos pensar que contiene tanto agua como acetona, puesto que ya ha comenzado la ebullición, si se ve la parte experimental que estamos realizando. Y finalmente recogemos una fracción entre 78 y 95 grados, que es de 14 mililitros y es un volumen que puede contener agua al continuarse la ebullición. Es decir, que en conclusión, una vez que hemos realizado esa destilación, podemos decir que cuando se pretende separar por destilación sencilla una mezcla de componentes que poseen puntos de ebullición próximos, las sustancias entrarán en ebullición, pudiéndose obtener un destilado que sea mezcla de ambas, en este caso, que sea mezcla de agua y que sea mezcla de acetona. Empleando el mismo proceso, pero en este caso utilizando una destilación fraccionada, en la primera fracción se recogen 30 mililitros, en la segunda 0 mililitros y en la tercera 13 mililitros. Cabe pensar que la primera fracción lógicamente es acetona y que la última es agua. En conclusión, podemos decir que en la destilación fraccionada se ha conseguido aislar todo el volumen de acetona, mientras que en la sencilla solo se separaron en su momento 25 mililitros de acetona. Se corrobora así la mayor eficacia de la destilación fraccionada frente a la destilación sencilla en el caso de sustancias cuyos puntos de ebullición sean muy próximos.
Podemos preguntarnos ¿y cuándo se utiliza una destilación a vacío o a presión reducida? Pues para separar mezclas de líquidos que son inestables y que se descomponen antes de alcanzar sus puntos de ebullición o cuando tienen puntos de ebullición un tanto elevados, superiores a 150 grados, de manera que su destilación a presión atmosférica es difícil o no resulta conveniente. El refrigerante se conecta en este caso a una bomba de vacío, de forma que al reducir la presión exterior, ese líquido comenzará a hervir a una temperatura inferior a la de su temperatura de ebullición normal. Podemos preguntarnos, ¿podrá separarse en sus componentes por destilación sencilla o fraccionada una disolución de cloruro sódico en agua? Veamos los puntos de ebullición, el del agua de 100 grados y el del cloruro sódico de 1465 grados. Son ambos muy dispares y sobre todo el de la sal es muy elevado, por lo tanto difícilmente alcanzable a la presión atmosférica. Para la separación de estas sustancias se debería llevar a cabo una destilación a vacío, de forma que al disminuir la presión se reduce también la temperatura a la que comienza la ebullición de esa mezcla y así el agua entra en ebullición a una temperatura de 24 grados y no a 100. Uniendo el punto de ebullición observado con el normal, se ve que la presión a la que tiene lugar la destilación en este caso es de 40 torricelli.